Debemos ser la sociedad con más nivel de adrenalina del planeta, sin ninguna duda. Y dentro de los anuncios que ha hecho Sergio Massa, al cual los medios siguen insistiendo en llamar, me causa mucha gracia, superministro, ahí hoy aparecen, bueno, algunas expresiones, ¿no? Más o menos tratando de venderlo al tipo, dicen, bueno, se terminó la oscilación del valor de los papeles argentinos, hubo una buena respuesta, más allá habló con el Fondo Monetario, el problema es lo que ocurre en la vida de todos nosotros. De lo que ocurre en la vida de todos nosotros empieza a darse una serie de situaciones con ruidos muy fuertes. El dicasterio papal, Juan Grabois, dice, bueno, no hay ninguna medida para nosotros, para los pobres, pero caramba, ¿qué es todo esto? ¿Cómo es posible que haya un ministro nuevo y no haya un derrame para nosotros? Recordemos ese, esas palabras de Grabois que las hemos pasado más de una vez en una reunión en la que estaban referentes de distintos movimientos, cuando Grabois decía, nosotros conocemos quilombo por la guita, ¿no? No hay ninguna otra razón, hacemos quilombo por la guita. Bueno, ahora resulta que Grabois convocó a los militantes para debatir si renuncian al frente de todos, sosteniendo que no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados. Y por otro lado, todas las organizaciones piqueteras piden una reunión urgente con el ministro, es decir, la agenda esta que está instalada en la República Argentina, en donde, bueno, hay gerentes de la pobreza, sectores empobrecidos y pauperizados, lo que ya sabemos. Lo cierto es que ratifican el reclamo por un ingreso mínimo de subsistencia. Dice, negociamos hasta el último minuto el anuncio de una medida redistributiva para mujeres y hombres del país que no tienen empleo registrado ni beneficios sociales. Es decir, una medida que tiene que ver con dinero que, por supuesto, administrarían ellos, ¿no? Sosteniendo que, aunque en la conferencia de prensa hubo tibias referencias a los jubilados y asalariados del sector privado, no existió el más mínimo anuncio para los sectores sociales más postergados, que son los que Grabois, el dicasterio papal, dice que él lleva la representación, que él es la cara, el rostro de ese sector sufriente de la sociedad argentina. Pero hablemos de lo que pasa con un tema que ha sido clave en todos estos años, que tienen que ver con la destrucción de la economía argentina a partir de las políticas que se implementaron luego de la caída de la convertibilidad y que fueron profundizadas por el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández, que tuvieron una interrupción durante los años de Mauricio Macri, con un costo de impacto político muy alto y con una rosca fenomenal al respecto de todo este tema para erosionar la credibilidad del gobierno. Recordemos aquello de Lilita Carrió diciendo que no se puede gobernar con una página de Excel, ¿no? Los subsidios a la energía suman 150.000 millones de dólares en poco más de una década. ¿Escucharon la cifra? 150.000 millones de dólares en poco más de una década. Es el cúmulo de aportes desde el 2011. Las erogaciones alcanzan para construir 60 gasoductos como el que se plantea en el sur, al que se le sigue insistiendo en poner el nombre de Néstor Kirchner, o 30 plantas de GNL. Esto es así. Eh, para los gobiernos que tomaron esto como una cuestión de políticas sociales, los subsidios son una herramienta, obviamente, de política social y económica. El informe que lo elaboró el Instituto Argentino de Energía Enrique Mosconi resume los valores que en 2011 se destinaron a subsidio energético y transferencia de capital para el mismo sector, tomando como fuente la información los datos del presupuesto abierto de la Asociación Argentina de Presupuesto Público y del Banco Central. Hasta diciembre del año pasado, la suma de fondos aportados llegó a los 134.187 millones de dólares. Voy a repetir, 134.187 millones de dólares, y se espera que hasta fin de año se terminen de redondear esos 150.000 millones de dólares. Eh, Consultoras y especialistas dicen que los subsidios este año superarán los 15.600 millones de dólares y se ubicarán apenas por debajo del año del mayor gasto energético, que fue el de 2014, justamente el año previo a las elecciones y el año digamos, de la mayor distorsión de precios, que después tuvo que ver con el impacto que ocurrió cuando se comenzó la recomposición de precio real en cabeza del bolsillo del consumidor. Tomando la referencia, el gasoducto a Vaca Muerta
y las obras complementarias tendrán un costo de 2.600 millones de dólares. Es decir, con los 150.000 millones de dólares destinados a subsidios desde el 2011, se podrían construir 60 redes de gasoductos idénticas. Esto, si hiciera falta, Argentina estaría atravesada por gasoductos. Los aportes son suficientes para solventar la construcción de 30 plantas licuefactoras de gas para exportar GNL o para solventar el costo de 10 plantas de GNL y los pozos y gasoductos necesarios para garantizar la operación por un periodo de una década y embarcar a la Argentina en el sueño exportador del GNL. El actual programa de segmentación tarifaria, dice el informe del Instituto Mosconi, que el gobierno nacional puso en marcha, apunta a reducir la sangría, aunque se conoce que este año el impacto que tendrán los montos a pagar será considerablemente bajo, justamente porque toman esta decisión manteniendo la ficción y sabiendo que no pueden ir a fondo, digamos, con las cuestiones que tienen que ver justamente y específicamente con ordenar el cuadro tarifario. Habrá que ver hasta dónde, cómo y de qué manera pueden bancarse, digamos, toda esta cuestión. Por otro lado, bueno, justamente en los anuncios que hizo Massa, está la licitación del segundo tramo del gasoducto de Vaca Muerta, un tema que en realidad hay que recordar, el gobierno de Mauricio Macri había dejado listo ya para ser licitado y en este caso era con aporte del capital privado y fue dado de baja por el gobierno de científicos de Alberto Fernández. Para completar este tema de los subsidios, hay que decir que los subsidios a la energía en el primer semestre de este año fueron los más altos desde el año 2015. 2015. Esto es así. Y otro dato que es importantísimo, ¿no? La plata que entra en las provincias del sur. Santa Cruz es una provincia quebrada, Neuquén una provincia con dificultades, Río Negro una provincia plena, preñada de posibilidades y de hechos concretos de generación de ingresos, permanentemente tienen problemas en sus cuentas públicas, ¿no? Mucho que revisar ahí. Justamente en las últimas horas YPF saldó una deuda con Santa Cruz y anunció inversiones por un total de 441 millones de dólares. Es decir, repito, reitero algo que he sostenido siempre a lo largo del tiempo. No hay provincias pobres en la Argentina, hay provincias empobrecidas, provincias saqueadas. No hay provincias que no tengan oportunidades. Hay provincias en donde las oportunidades se las roban a manos de unos muy, muy, muy pocos en nuestro país. Ay, 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 Dios mío. José Ignacio de Mendiguren, que vuelve al Ministerio de la Producción, dice, siempre a la Argentina la destruye el microcentro y la recupera al interior hacia Buenos Aires. Qué caradurismo, ¿no? Qué caradurismo la de estos tipos, realmente. El que sí habló fue el nuevo secretario de Agricultura, dijo que la postura del campo es entendible, dijo, es entendible que retengan cereal. Bueno, parece ser que de alguna manera hay alguien que está intentando poner un sesgo de cordura al respecto de lo que es la realidad de estas cuestiones, ¿no? En relación al tema de lo que siempre marca la temperatura de la economía argentina, que es una muestra de lo que pasa en la confiabilidad de la economía argentina, bueno, se sigue y se mira lo que está pasando con el dólar. Este, por supuesto, volvieron los cuadros de lectura que hablan del dólar minuto a minuto, etcétera, etcétera. En el orden, estamos ahí en el orden de los 300 pesos por cada unidad de la moneda norteamericana, ¿no? Había acumulado hasta ayer 16 pesos la suba y la brecha con el dólar mayorista está en el orden del 125.4%. 125.4%. Hablame de distorsiones, ¿no? Eh, por supuesto, ¿por qué? Porque el dólar oficial está en 138,75 y el llamado solidario se negocia a 228,94. Hay que decir que el riesgo país está a tope. Uno de los que habló desde la política fue Alfredo Cornejo, ex gobernador de Mendoza, un hombre que en las últimas horas se mostró con Patricia Bullrich recorriendo el conurbano bonaerense. Dijo, los anuncios no tienen profundidad, son generalidades.
Y un dato sorprendente que en Twitter ha provocado una hilaridad absoluta, ¿no? Los invitados de Bonelli esta semana para hablar de las, de las medidas de de Sergio Tomás Massa, yo creo que más ridículo, ciertamente, ¿no? Me parece que más ridículo no se consigue, bajo ningún, punto de vista, ¿no? Y está tan finito el argentino que en cualquier segmento en que algún, actor de los medios parezca que se está alineando con querer jugar en el trencito de llegó Massa, qué bueno que va a estar todo ahora, la puteada que se comen, ¿no? Como la que se comió ayer por la mañana Jorge Lanata de una inmensa plétora de oyentes, a consecuencia de la entrevista con Mendiguren. La verdad que está bien, a ver, Mendiguren asume en producción, es legítima la entrevista, pero por favor, por favor. Bueno, estamos en la 99.9 en esta mañana de este día viernes en Mar del Plata. Ya continuamos.